La psicosis. No, esa no. La psicosis es uno de los trastornos más complejos en el ámbito clínico. Aún así, hoy en día existen instrumentos que junto con la entrevista y la observación psicológica ayudarán a establecer su evaluación y diagnóstico. En Perú, el propósito de estos exámenes auxiliares será para diferenciar la psicosis orgánica de la psicosis funcional. Y parece que son puros test proyectivos, los cuales son test de asociación de palabras, test de la figura humana, el test del hombre bajo la lluvia y el test de Rorschach. Pero también mencionan el Minimult y anexan el cuestionario SRQ y la escala CGI. Mundialmente se usarán programas especializados de enfoque integral y multidisciplinado, validados, estandarizados y actualizados casi cada año. ¡Miren bien! ¡Qué grande es verdad! ¡Cielos, qué macizo! Pero en cuanto a instrumentos se refiere, se agrupan de 6 maneras. Comenzamos con instrumentos que evalúen el EMAR, el cual habrán dos evaluaciones distintas, ya que existen dos conceptos diferentes en la literatura. En el primer concepto, la psicopatología a evaluar será medianamente atenuada, síntomas poco visibles y no tan notorio. Aquí habrán dos entrevistas semiestructuradas. La entrevista CARMS, creado por los mismos que acuñaron el término EMAR, además que está muy completo, abarca varias dimensiones de la psicosis. La entrevista SIPS, enfocados para evaluar más los síntomas positivos y negativos de la psicosis esquizofrénica. En el segundo concepto será para evaluar una psicopatología más atenuada que la anterior. Aquí los síntomas ya son más visibles y es todo un poco más notorio. Aquí tenemos la escala SPIA, evaluando dimensiones cognitivas, emocionales y psicomotoras. La escala del DSM-5, que se encuentra en la sección 3, enfocándose en la gravedad de cada síntoma psicótico. Para evaluar haciendo un tamizaje rápido de los síntomas, tenemos el cuestionario EDIE, evaluando lo social y cognitivo de la persona, el cuestionario PRIME, evaluando específicamente solo lo cognitivo, y el cuestionario EDIRAUS, evaluando el factor social de la persona. Pero si no quieres hacer un tamizaje corto, sino una evaluación completa, estos son lo que tú buscas. La escala BPRS, una de las mejores para evaluar los trastornos psicológicos de manera general y que también se usan en la psicosis. Sin embargo, para algo mucho más específico, escala PANS, larga y extensa, pero muy correcta, y también lo mencionan en la guía de Perú, pero lo recomiendan más para evaluar la recuperación del paciente. La escala CDS, evaluando la afectividad del paciente con psicosis. En cuanto a la función cognitiva, existe la batería Matrix, la cual tiene 7 pruebas. No obstante, si se quiere hacer más rápido, podría solo usarse la prueba WISE. Para saber cómo responde el paciente a la psicosis, la escala ISMI, evaluando la autoestima del paciente ante su trastorno. El cuestionario PBIQ, evaluando cómo el paciente explica su psicosis. Y el cuestionario RSQ, evaluando cómo afronta el paciente a su psicosis. Y ya para acabar, en cuanto al funcionamiento en los ámbitos sociales, estará la escala GAF, general, corta y que en Perú también lo aconsejan, pero para evaluar la recaída del paciente. Y la escala PAS, específica, pero un poco larga. Ahora les vamos a hablar sobre el tratamiento para la psicosis. El objetivo principal va a ser facilitar la máxima autonomía personal con el mínimo uso de los recursos asistenciales, familiares y comunitarios, así también el alivio de la sintomatología. El tratamiento. La primera fase del tratamiento consiste en una evaluación exhaustiva, donde lo importante va a ser la relación de confianza mutua que debe existir entre el paciente y el equipo de salud mental, lo cual es esencial que se produzca desde el inicio del proceso terapéutico. El tipo de tratamiento puede variar en función de las preferencias del paciente, la gravedad de los síntomas, el tiempo que han estado presentes y de sus posibles causas. Como primera línea tenemos la intervención farmacológica.
donde nos dice que existen diferentes tipos de fármacos de gran eficacia tanto en la reducción de los síntomas psicóticos como en el alivio de la ansiedad que los acompaña. Y aquí el principal medicamento van a ser los antipsicóticos, pues los medicamentos son parte esencial del tratamiento de los trastornos psicóticos, ya que tienen un papel fundamental en la recuperación después del episodio psicótico y en la prevención de episodios posteriores. Otra clasificación va a ser la orientación y la psicoterapia en sí para la reducción de los síntomas psicóticos. Existen diferentes tipos de terapia y la elección dependerá de las necesidades del paciente y de la fase de la psicosis en que éste se encuentre. Aquí una lista de las diferentes técnicas y terapias que se utilizan para la reducción de la sintomatología psicótica. Tenemos la terapia de adhesión al tratamiento. Está diseñado como una intervención breve y pragmática que utiliza técnicas y principios de la entrevista motivacional como la psicoeducación, donde se va a evaluar y revisar la historia de la enfermedad y del tratamiento farmacológico del usuario, así como llevar a cabo un ejercicio de resolución de problemas con la medicación para establecer la actitud del usuario por el uso futuro de medicamentos. Tenemos también la psicoeducación, que va a ser importante ayudar a los pacientes a reconocer precozmente síntomas de recaídas para prevenir el completo desarrollo de un nuevo brote de enfermedad, para lo cual se recomienda graduar la transmisión de información en función de las necesidades e inquietudes del paciente y su familia, de la fase de la evolución del tratamiento en que se encuentra el paciente. También vamos a encontrar la terapia cognitivo-conductual, que esta va a depender del eficaz desarrollo de una alianza terapéutica positiva, donde el objetivo fundamental va a ser ayudar a la persona a normalizarse, es decir, el alivio de la sintomatología. También encontramos la rehabilitación cognitiva, que es una técnica que mejora el funcionamiento cognitivo en una amplia gama de condiciones clínicas del paciente en cuanto a la sintomatología que presenta. Así también encontramos la psicoterapia de apoyo, que es una técnica que mejora el funcionamiento cognitivo en una amplia gama de condiciones clínicas del paciente. Encontramos también la intervención familiar, que va a mejorar el funcionamiento social del paciente y la disminución del coste económico en cuanto al nivel familiar. Encontramos intervenciones psicosociales, que estará determinada tanto por el paciente, su situación clínica, necesidades, capacidades y preferencias. Y se recomienda estos programas para la reducción de la carga familiar. Entrenamiento en habilidades sociales. Esto está disponible para pacientes que tengan dificultades o presenten estrés y ansiedad relacionados con la interacción social. Así también encontramos el entrenamiento en actividades de la vida diaria. Está destinado para pacientes que tienen dificultades con las tareas del funcionamiento cotidiano. Se va a realizar un acompañamiento del terapeuta. Un dato importante vendría a ser el tratamiento por parte de un equipo multidisciplinar. Se ha recomendado la estrategia de tratar integralmente al paciente mediante un equipo multidisciplinar para el tratamiento de los síntomas psicóticos. Así también se recomienda documentar el seguimiento y tratamiento, pues es posible o es inevitable que diversos médicos o diversos terapeutas traten con el paciente, puesto que es una enfermedad que lo va a acompañar durante toda la vida. Entonces, el médico debe disponer de la información sobre los tratamientos previos que ha recibido el paciente, además de la información de la historia clínica. Gracias. Ahora vamos a pasar a este otro trastorno, que sin duda es uno de los más conocidos y a la vez uno de los más temidos por la gente, porque lo suelen confundir por alguna posesión demoníaca o la locura, pero nosotros vamos a verlo desde una forma más profesional. Entonces, ¿cómo evaluamos la esquizofrenia dentro de la consulta clínica? Antes de empezar a aplicar cualquier tipo de prueba, es necesario que el psicólogo lleve a cabo una entrevista semiestructurada para poder coger los datos sociodemográficos del paciente, sus antecedentes familiares, su historia clínica y su sintomatología actual. Y una vez hecha esta entrevista, se podrá dar comienzo al aspecto de la evaluación centrada en los test, inventarios, cuestionarios o escalas que se crean pertinentes en función de los datos obtenidos en la entrevista.
Los pacientes esquizofrénicos presentan un patrón común de alteraciones cognitivas, como cuáles: la lentificación de los procesos cognitivos, pero sin la pérdida de eficacia en la realización de actividades, además que se muestran afectadas la atención y la memoria, y se alteran también las habilidades requeridas para preparar, elaborar y controlar la conducta. Y además de que en estos pacientes se ven disminuidas las capacidades de abstracción, comprensión, el cálculo y el manejo de información. Y en una investigación realizada por Servat en el año 2003, donde se tuvo un grupo control y un grupo con pacientes esquizofrénicos, se examinaron las siguientes funciones, como la percepción visual, memoria visual, fluidez verbal, función motora, velocidad de búsqueda visual, flexibilidad mental, capacidad de inhibir respuestas inadecuadas, memoria inmediata y razonamiento numérico. ¿Y cómo midieron todas estas funciones? A través de una batería de pruebas, que estaba compuesta por los siguientes tests. Primero está el test de retención visual de evento, que es este de aquí, siguiendo por el Train Making Test, tanto en la forma A como en la forma B, el test de Stroop, que es el de los colores, el test de asociación controlada de palabras, y el test de Wise, que vendría a ser la escala de inteligencia para adultos, pero específicamente las subtests de dígitos y aritmética. ¿Y cuáles fueron los resultados de esta investigación? Es de que el nivel intelectual es similar tanto para los sujetos enfermos como sanos, lo que confirmaría de que existe un deterioro específico de algunas funciones mentales en la esquizofrenia, más que de un deterioro global en las funciones cognitivas. Pero lo más resaltante fueron los resultados de la función visoperceptiva, explorada a través del test de evento, ya que esta fue en donde se encontraron más alteraciones. Ahora, les voy a pasar a explicar ciertos instrumentos que se podían utilizar dentro de la evaluación clínica. Empezamos por la escala para el síndrome positivo y negativo de la esquizofrenia. Esta, es una escala que en tipo Likert de 7 grados de intensidad que evalúan la esquizofrenia tanto de forma categorial como dimensional, es decir, clasifica el trastorno, sea por síntomas positivos, negativos o mixtos, y nos aporta información sobre la gravedad de los síntomas, tanto igualmente síntomas positivos, negativos y psicopatología general. Y tiene 4 escalas. La primera, que es de síntomas positivos, que tiene 7 ítems. La segunda, de síntomas negativos, también con 7 ítems. La tercera, que es la predominancia de alguna de estas clases de los síntomas, tanto positivo o negativo. Y la cuarta escala, que es la presencia de algún otro tipo de sintomatología, que son de 16 ítems. En total, 30 ítems en esta escala. La siguiente es la escala de impresión clínica global para la esquizofrenia. ¿Cuál es el objetivo? Definir la gravedad y la posible mejoría clínica en los pacientes con esquizofrenia. Y tiene 2 subescalas. La primera, que es la gravedad del cuadro clínico, que abarca síntomas positivos, negativos, depresivos, cognitivos y de forma global. Y la segunda subescala, que abarca el grado de cambio. Pero cada subescala tiene 5 ítems. Es por eso que la valoración de esta escala podría ser un poco general. Por último, tenemos la escala para la evaluación de síntomas psicóticos. Este instrumento mide tanto las alucinaciones auditivas como los delirios, y cada uno se mide de una manera diferente, por una escala diferente. Primero están las alucinaciones, que valoran la gravedad, duración, frecuencia, intensidad de estrés emocional que producen, volumen de las voces, controlabilidad, localización, contenido negativo, origen de las voces y nivel de perturbación. Esta escala tiene 11 ítems. Y la segunda escala, que abarca los delirios, que se centra en el estrés emocional, la duración, preocupación, desorganización y la convicción. Este tiene un total de 6 ítems, haciendo que la escala tenga un total de 17 ítems para poder evaluar.
Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de la esquizofrenia y su tratamiento. Pero para entender un poco qué es la esquizofrenia es un trastorno mental crónico y grave que es caracterizado por alteraciones del pensamiento y la percepción de la realidad y del comportamiento. Los pacientes pueden perder el contacto con la realidad, que sería como psicosis, y sufrir alucinaciones, delirios, que van a ser las creencias falsas, y tener pensamientos anormales y problemas con el funcionamiento tanto social, laboral o diferentes áreas de vida. Etimológicamente significa mente escindida. Con este término se hace alusión a las alteraciones en el pensamiento que van a presentar este tipo de personas que padecen de esta enfermedad, y van a tener causas de origen que no se conocen con certeza, pero cada vez existen más evidencias de que va a haber alguna combinación de factores genéticos, neurobiológicos y ambientales. Y este va a contribuir al desarrollo del mismo trastorno. Ahora, así hablando de los tratamientos, ahí existen tratamientos farmacológicos de la esquizofrenia que se va a basar fundamentalmente en el empleo de fármacos antipsicóticos, que se van a diferenciar en dos tipos, que van a ser los clásicos, que va a ser la clopromacina, el haloperidol o la tioricidina, y los atípicos, que son la clozapina, riperidona o lanzapina, ziprasidona o quetiapina. Y además hay muchos más, y tienen además de la ventaja de estos fármacos de producir efectos menos secundarios. En casos muy concretos, como la escasa respuesta del tratamiento con medicamentos, con grave riesgo de suicidio o agresión hacia otros, puede estar indicado el tratamiento con electroshock, dependiendo del doctor. Pese a su mala prensa de las condiciones de aplicación actual, el electroshock hacen que sea un procedimiento seguro, además de muy eficaz. Los tratamientos antipsicóticos han permitido que en la mayor parte de los casos el paciente con esquizofrenia pueda vivir en comunidad. Es extraordinariamente importante aprovechar esta posibilidad y combinar un tratamiento farmacológico con una serie de medidas destinadas a que el paciente esté ocupado y muy activo. Estas medidas van a constituir lo que se denomina terapia psicosocial. Además de la terapia psicológica individual, puede ser de gran utilidad la psicoterapia grupal, así como los talleres ocupacionales o los centros del día de salud mental en función de la gravedad del caso. El diálogo entre paciente con esquizofrenia y el médico puede ser un instrumento terapéutico muy importante si tiene como el fin el enfermo conozca su patología. El médico le puede enseñar a convivir con la patología y a utilizar sus propios recursos psicológicos y ajenos a la familia, cuyos apoyos serían para acercarse más en su entorno. Y por otra parte, es muy importante que el psiquiatra informe tanto al paciente como a los familiares con los que convive sobre las características sintomáticas del paciente y que les ayude a distinguir cómo se han manifestado en su caso particular, porque sabemos que cada caso es diferente, con vistas a prevenir e intervenir en el caso de reagudización. También es esencial que el psiquiatra informe sobre los tratamientos antipsicóticos y todos los efectos que este mismo lleve, y ventajas a los posibles efectos adversos. Además, es necesario que el psiquiatra ayude al enfermo y allegados a que consigan una comunicación adecuada y en el medio familiar. Y, por supuesto, otras técnicas psicoterapéuticas como la psicoterapia individual o de tipo psicoanalítico. De tipo psicoanalítico específicamente
no es muy eficaz con la esquizofrenia, pero va a depender de cada terapeuta y de cada caso. Gracias.